Así que vamos a comenzar la reunión de esta noche y fíjese que en la reunión de esta noche tenemos por título Métodos de Enseñanza de Jesús. Eh, una de las razones por las cuales usted va a ver de que este tema es tan especial y es tan importante, precisamente porque tiene que ver un poco con lo que cada uno de nosotros hace, ¿no? Y qué es lo que, o lo que va a hacer, por ejemplo, en el caso de aquellos que todavía están estudiando en el colegio. La cuestión esa de poder decir, mire, yo un día voy a predicar, yo un día voy a dedicarme a eso y es bueno, todo conocimiento que tenga que ver con eso, la verdad que vale la pena, ¿no? Y fíjese de que una de las cosas, por ejemplo, que a mí me ha motivado a dar este tipo de tema tiene que ver lo siguiente, porque yo he escuchado a más de alguien que dice, mire, yo dice soy pastor, no soy maestro. Porque entienden de que, por ejemplo, que pastor es el que se para en un púlpito, cuenta chistes y que lo invitan para las campañas, y que maestros son, por ejemplo, los profesores de teología y que generalmente ellos entienden de que a veces cuando invitan a un maestro a una iglesia, generalmente las predicaciones son bien anestésicas, porque como el maestro anda un poco elevado en su onda, entonces a veces como que para el común de los mortales es un poco difícil entenderlo, pues. Pero nos vamos a dar cuenta pues de que la verdad es que ninguna de las dos cosas es cierta. Entonces eso precisamente a veces cuando hay quienes dicen yo soy pastor y no maestro, la verdad es que es una mala comprensión de las escrituras. Así que recuerde pues antes de que ya comencemos con los específicos, el hecho de que si usted tiene algún comentario o alguna opinión o alguna pregunta que aporte a la discusión, pues siéntase en la completa libertad de poderlo hacer. Bueno. Dicho esto, pues vamos a comenzar y tal vez lo primero que vamos a definir, por ejemplo, lo primero que vamos a definir es qué se supone que es enseñar. ¿Qué se supone que es enseñar? Y mire en este caso, por ejemplo, la definición que tenemos de enseñar. Hermana María Julia, si nos lee por favor esa definición. Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Mire qué interesante, dice es comunicar conocimientos, ideas o experiencias. Ahí está de que, por ejemplo, si usted quiere ver una aplicación de eso, es, por ejemplo, el profesor de matemáticas enseña a multiplicar a sus alumnos. O sea, los alumnos no pueden multiplicar, pero ¿qué hace el profesor? Les enseña para que puedan. Entonces, tiene ese elemento especial de que precisamente la enseñar es esa situación, ¿no? De comunicar conocimientos, dice, comunicar ideas o experiencias. Mire la otra cosa que también tiene que ver con la enseñanza. Tiene que ver con la enseñanza. Hermano Francis Alfred, ¿será que nos puede leer ese párrafo que hemos puesto ahí, el segundo párrafo? O no sé si va en tráfico o algo así que le dificulte, pero si nos lo puede leer, pues va a ser bienvenido. Hola, hermano Francis. Hola, hola. Aquí, a ver, veo que han levantado la mano, pero no sé si es que quieren opinar algo, no pueden, o si no puede activar el micrófono, no se preocupe, no se Se preocupe. lo leo. Ok, por favor. Hacer ver de una forma práctica mediante una explicación o una indicación cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Correcto. Hermano Francis, le veo con la mano levantada. No sé si puede activar el micrófono para hacer su consulta. Hola. Por el momento no puedo, fíjese, hermano. Ah, vaya, perfecto, no se preocupe. Eso lo quería decir, que por el No, no, momento no puedo, pero estoy pendiente de la reunión. vaya, perfecto, perfecto. Así yo sé para no considerarlo en las lecturas, aunque si en algún momento pues tiene la opción, la verdad que va a ser bienvenido. Bien, entonces Sí, sí, sí. tenemos esa situación de que vea que enseñar tiene esas dos situaciones. Dice, es comunicar conocimientos, dice, o hacer ver de una forma práctica mediante una explicación o una indicación. No sé tal vez cuántos de los que estamos ahorita en la reunión en algún momento hemos escuchado esa historia del huevo de Colón, o sea, de Cristóbal Colón. Fíjense de que hay una historia respecto de Cristóbal Colón que menciona que ya cuando él había descubierto América, resulta de que una vez estaba en una reunión en España, donde estaba la nobleza y ya estaban ahí todos comiendo. Y de repente vino un sujeto y le dijo, estaban en España, estaban en España, y viene un sujeto y le dice, mire, le dice,
yo no le veo qué tan importante o qué tan difícil haya sido descubrir las Indias, le dice, porque de todos modos aquí le dice en España con tantos navegantes expertos, con tantos matemáticos buenos, la verdad que cualquiera de ellos lo hubiera podido hacer. Mm. Entonces vino Colón y sin andar con mayores cosas, agarró un huevo que estaba con cáscara, agarró un huevo y les dijo, a ver quién de ustedes lo puede parar en la mesa. Y empezaron a agarrar el huevo y ninguno lo pudo hacer, ¿va? Y ninguno lo pudo hacer. A ver, le dijeron a Colón, hágalo usted, le dijo. Entonces vino Colón, agarró el huevo y lo que hizo fue de que le hizo un poco de presión sobre la mesa para que se quebrara la parte de abajo un poquitito, y entonces el huevo se paró. Y se le quedaron viendo, "Ah, pues si así es bien fácil", le dijeron. Entonces la respuesta que dio Colón fue, ¿verdad que es bien fácil cuando se ha visto cómo? Ujú. Cuando se ha visto cómo, sí, todos somos unos genios, todos somos unos genios y todos somos unos haces, ¿va? Pero ¿qué es lo que pasa precisamente? Que es precisamente cuando Cuando nosotros nosotros no no sabemos. sabemos. Entonces, por Por eso es de que está esa historia de Colón, sobre era lo que sucedía con el huevo. Y básicamente cuando estamos hablando de enseñar, es la cuestión aquella de que aquello que la gente no conoce, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ayudarle a que lo conozca, a que lo aprenda. Y fíjese que hay una situación que hay que mencionar al respecto. Es el hecho, es el hecho, por ejemplo, de que Jesús, una de las cosas por las que era conocido, era precisamente por ser maestro, ¿verdad? Tan es así, tan es así que mire, por ejemplo, mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso. Hermano Mario, si nos lee, por favor, Mateo 8:19, que es la cita que está ahí en pantalla. Mateo 8:19. Amén. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Correcto. Vea en este caso qué era lo que sucedía. La gente se refería a Jesús como maestro. Y le digo esto precisamente por eso que le comentaba al principio, ¿no? De que hay personas que dicen, no, 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 dicen, yo soy pastor, dice. Yo soy pastor, yo no soy maestro, porque entienden equivocadamente que pastor es el que cuenta chistes en los púlpitos y que el maestro es el que llega a dormir a la gente, ¿verdad? Porque anda tan elevado en su conocimiento de que nadie lo logra seguir. Pero vea que en este caso, que es una de las cosas por las que la gente identificaba a Jesús, lo identificaba como maestro. Y bueno, y está este otro pasaje, mire, por ejemplo, Mateo 22:36. Mateo 22:36. Hermano Milton, ¿será que nos lo puede leer, por favor? Mateo 22:36. Buenas noches, Dios le bendiga, pastor. Fíjese que hoy ya tengo problemas para ver el audio, pero la imagen ya nomás lo componga, me conecto bien a la clase. Aunque se le oye bien, le diré. Se le oye bien, pero no se preocupe, no se preocupe. Miguel, nos harás el bien de leer, por favor, Mateo 22:36. Hola, Ahorita, pastor. Mateo 22:36. 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Correcto. Vea cómo en este caso, ¿qué es lo que sucede? Vienen a Jesús, le hacen dos preguntas, pero siempre está ese común denominador de que cómo lo veían a él. Lo veían como maestro, lo veían como maestro. Entonces, y bueno, y fíjese lo que sucede en este caso, por ejemplo. Mire lo que sucede en este caso, por ejemplo, en Juan 13:13. Quiero ver, hermana María Julia, si nos lo puede leer, por favor, Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Vea que él claramente dice, yo soy maestro, yo soy maestro. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas personas que dicen, mire, yo soy pastor y no maestro, pues mire, la verdad que algo anda mal, pues, algo anda mal. ¿Por qué? Porque la labor pastoral, y esto es una cosa bien importante, la labor pastoral también implica el ser maestro. Es por eso de que vaya, si usted dice, bueno, y Jesús es pastor, claro que sí, porque vemos en Juan 10:12, por ejemplo, que dice, yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces vea de que en este aspecto, ¿qué es lo que sucede? Jesús no solamente es pastor, sino que también a la vez de ser pastor es maestro. Ahora,
¿por qué es importante precisamente que nosotros aprendamos bueno, la vez pasada, por ejemplo, que hablábamos un poquito de la sanidad divina, yo les comentaba una situación de que, por ejemplo, si usted quiere aprender cómo funciona la sanidad divina, vea los milagros de Jesús. Y aquí también vendría a aplicar una situación parecida. ¿Quiere usted aprender cómo Jesús enseñaba? Bueno, hay que ver la forma en la que enseñaba Jesús, pues, porque de esa manera, al ver cómo es de que él enseñaba, pues entonces nosotros podemos ir aprendiendo esa situación, ¿no? Precisamente ese es el tema que vamos a desarrollar ahorita. Bueno, entonces tenemos el hecho de que Jesús, como decíamos, no solamente es pastor, sino que también es maestro. Y mire qué es lo que sucede en este caso particular en Mateo 7:29. Mateo 7:29. Déjenme ver quién está. Hermano Jaime, ¿todavía anda en tráfico o ya nos puede ayudar con la lectura? Hola. Yo creo que todavía me había mandado un mensaje, pero ya no lo pude ver. Bueno, Si que lo leo yo, pues. hágame el favor. Mateo 7:29. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Correcto. Vea una situación que es bien interesante del método de enseñanza de Jesús. Enseñaba Entiendo. como quien tiene autoridad. ¿Y qué se supone que es enseñar con autoridad? Ah, bueno, fíjese de que uno puede enseñar con autoridad cuando ocurren dos situaciones. Uno puede enseñar con autoridad cuando uno sabe lo que está diciendo. ¿Verdad? Cuando uno sabe lo que está diciendo, lo explica. Yo le aseguro que a cualquiera de ustedes, de los acá presentes en la reunión, alguien le hace alguna pregunta sobre lo que usted trabaja y usted lo va a poder explicar con una naturalidad. Por aquello que usted dice, no, hombre, ese es hasta dormido, lo hago. Es hasta dormido lo hago, de las diferentes profesiones que cada uno de nosotros tiene, o de aquellas habilidades que tal vez alguno de nosotros en algún momento haya podido adquirir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que usted conoce su profesión, ¿qué es lo que sucede? Eso le da autoridad. Y hay otra cosa que también da autoridad, es esta, mire. Cuando yo vivo lo que enseño. Cuando yo vivo lo que enseño. ¿Se imagina qué terrible sería de que, mire, voy a ir a un gimnasio porque voy a bajar de peso y el instructor es gordo? O que me pongo a dieta, por ejemplo, o que me pongo a dieta y que la nutricionista es gorda, ¿va? Lo primero que uno diría, bueno, mire, ¿y usted? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted quiere que yo rebaje y usted no puede rebajar, va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay algo precisamente que hace que el maestro como tal tenga autoridad, son esas dos situaciones. Primero, el conocer lo que va a enseñar, ese es lo primero. Y lo segundo es el vivir lo que va a enseñar. Dime, Miguel. Sí, solo una acotación, pastor. A Hace ver. años conocí un médico, era un médico neumólogo, y resulta que fumaba. Bueno, qué curioso. Eso era nada más el comentario. Gracias. Pero no tenías con él la suficiente amistad como para poder preguntarle, mire, y usted por qué fuma? No, Pues, hasta ahí no tenías esa confianza. pues sí, o sea, era una situación, bueno, él estaba resignado y decía, bueno, yo sé si me puedo enfermar, ya tenía su... Al menos ¿Quién lo iba a auxiliar, verdad? ya, Pero sí, es una cuestión bien contradictoria, ¿no? ya tenía el diagnóstico. No, y fíjate que vaya sobre eso, hablando acerca precisamente de la gente que conoce lo que sabe. Ahí, por ejemplo, en el Seguro Social, y yo la vez pasada vi a ese sujeto, hay un fulano que dicen que en oncología es de lo mejor que hay aquí, va. Yo lo conocí porque precisamente a mi suegro en algún momento tuvo cáncer y el Señor lo sanó. Pero vamos al asunto de que posteriormente existió la sospecha de que el cáncer le hubiese podido regresar. Entonces, ¿qué implicaba? Que le iban a meter una aguja como de este tamaño, de unos 30 centímetros, se la tenían que meter en el pecho, perforar hasta el pulmón, tomar una muestra del pulmón para ver si el cáncer le había vuelto. ¿Se imagina usted la travesura que implicaba? Y él ya tiene más de 70 años, ¿no? Pero había una radiografía que les había quedado a ellos
de cuando él había tenido el cáncer y todo el proceso que había ocurrido. Y ahí está que le llevamos la radiografía, porque él inclusive la pidió que si teníamos alguna radiografía de ese tipo, que se la lleváramos. Y se la llevamos. Y le diré, tenía tres médicos que lo estaban auxiliando, porque este oncólogo es un poco gordito, ¿va? Los médicos se movían al chasquido de los dedos del doctor, ¿va? Y es así, cuando ya vieron la radiografía, viene el este que les digo, que es el especialista que tienen ahí en el Seguro Social. Ah, sí, dijo, es una lesión vieja. Le digo, yo vi la radiografía, yo solo vi una mancha café, ¿va? Yo no entendí nada, pero él, sí, dijo, es una lesión vieja, no hay problema. Pero vamos al asunto que cuando la gente sabe o cuando la gente vive lo que va a enseñar. Fíjense que también hay otra situación con esto respecto de la enseñanza y que tal vez vale la pena que lo podamos ver en este caso en Mateo 5.2. Mateo 5.2. Hermano Hernán, si nos puede leer Mateo 5.2, por favor. Con todo gusto, pastor. Buenas noches, compañeros. Mateo 5:2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Correcto. ¿Qué es lo que quiero resaltar de este pasaje? ¿Se ha fijado que, por ejemplo, nosotros de Mateo 5, 6 y 7, ¿cómo lo conocemos? Decimos el sermón del monte. O sea, nosotros entendemos que es sermón. Decimos nosotros, perdón. Decimos el sermón del monte. Pero vea cómo empieza Mateo 5.2. Y abriendo su boca, no dice que les predicaba, dice que les enseñaba. Dice que les enseñaba. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Parte precisamente del ministerio de Jesús, ¿en qué consistía? En enseñar. Y a nosotros, le digo, por eso es que cuando yo escuché a esa persona que decía, no es que yo no soy maestro, sino que yo soy pastor, le diré, ya cuando empecé a entender un poco mejor la situación, me quedó aquel asunto de que, bueno, ¿y este qué está haciendo? Pues, ¿este qué está haciendo? ¿Por qué? Porque la predicación implica también enseñanza. O sea, de que después de que alguien escuche una predicación, algo debe haber aprendido, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos ese asunto de que lo que nosotros conocemos como el sermón del monte, ¿qué es lo que pasa? El Señor viene y dice, abriendo su boca, les enseñaba, que es precisamente una de las partes importantes que tiene que ver con esa situación. Bueno, y tan es así de que fíjese que, por ejemplo, en Marcos 2.13 está este asunto que dice que después volvió a salir al mar, dice, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente a veces cuando habla acerca del ministerio de Jesús, le pone bastante énfasis sanidades y sanidades y sanidades, y está bien, yo no digo que eso sea malo, pero la parte que sí quiero enfatizar es esta, de que el ministerio de Jesús también que incluía enseñanza. ¿Con qué idea? Con la idea de que la gente, entre otras cosas, creciese espiritualmente, pues que tuviese un concepto correcto de Dios. Y fíjese que también hay otra situación siempre con esto de la enseñanza, que la enseñanza debe de formar parte del ministerio de la iglesia. Hermana María Lidia, ¿será que nos puede leer esa cita de Mateo 28:20? Mateo 28:20. Sí, hermano, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Correcto. Vea de que, claro, todos sabemos Mateo 28:19, va, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Magnífico. Pero mire cómo lo debemos de hacer, dice, enseñándoles que guarden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parte del ministerio pastoral tiene que ver precisamente con la cuestión de la enseñanza. Entonces es por eso de que cuando se da esa situación de que hay quienes dicen, mire, yo soy pastor y no soy maestro, pues la verdad que están equivocados, pues. La verdad que están equivocados. ¿Por qué razón? Porque el ministerio pastoral incluye también precisamente parte de esta situación de la enseñanza. Mire lo que sucede, por ejemplo, en este caso con Efesios 4:11 y 12. Hermano Mario, si lo puede leer, por favor. Efesios 4:11 y 12. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Correcto. Vea de que qué es lo que dice la escritura, que todos esos sujetos que están ahí, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ¿para qué están? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es la forma en la que están los signos de puntuación en Reina Valera, ¿va? Porque usted se fija que dice, y él mismo constituyó a unos, coma, apóstoles, punto y coma, a otros, coma, profetas, punto y coma, a otros, coma, evangelistas, punto y coma, a otros, coma, pastores y maestros. Entonces, lo que llama la atención de la puntuación, ¿qué es? Que el pastor también debe ser maestro. El pastor también debe ser maestro. O sea, de que no es aquello de que, no, le digo, esa lógica que mucha gente entiende, que el maestro es el que se para en una pizarra con un yeso y le dice, vaya mis niños, pongan atención, que nos vamos a aprender la tabla del 2. A ver, hermano Mario, dígame. De hecho, es lo que usted nos enseñaba en el ciclo pasado. Esos dos títulos son los únicos en esos versículos que van como juntos, que no van separados por signos de puntuación, sino que como pastores y maestros, lo que usted nos decía, o sea, un pastor, pues por ende tiene que ser maestro y viceversa. Debe, debe de. Y a veces lo que sucede es de que vaya, por ejemplo, ¿qué implica esto? De que si el pastor también debe de ser maestro, entonces estamos en la situación esa de poder decir, mire, entonces para yo poder enseñar también No, yo no, tengo que aprender muchísimo no. más. Dime, Miguel, por favor. Ah, pues me da una tortilla entonces. Alguien anda comprando tortillas por ahí, si no puede silenciar el micrófono, porfa. Gracias. A ver, dime, Sí, Miguel. pastor, la otra situación es que el mismo Señor que dijo, yo soy maestro, también dijo, yo soy el buen pastor, Pues en sí. Juan capítulo 10. Y la otra cuestión es que podemos ver evidencia de que el apóstol Pablo recomendó al pastor Timoteo que se dedicara a la enseñanza también. Ujú. Entonces se ve que es el pastoreo y la enseñanza ahí en la carta a Timoteo, sobre todo se puede evidenciar, ¿verdad? Que es una función doble y tal vez inherente. Sí, hermana María Lidia, dígame, por favor. Sí, la pregunta, pastor, es que ahí dice pastores y maestros, pero lo de viceversa creo que no procede porque hay muchos muy buenos maestros que no tienen corazón pastoral. Entonces, si estoy equivocada, me hace No, el no, no, favor y me saca de la duda. me estoy riendo no porque me parezca ridícula su observación, sino que todo lo contrario. Pero, bueno, termíneme de decir y le voy a dar mi versión al respecto. No, pues eso, si nos aclara, por favor, porque el pastor necesita enseñar, pero un Claro, maestro no necesariamente pastorea a las personas, les enseña y ya, ¿verdad? pero fíjese que en parte tal vez podría ser por la misma confusión que nosotros tenemos de que el maestro como que no es pastor. Vaya, le voy a poner una situación. Fíjese que últimamente, por ejemplo, en el Colegio de Teología, una de las cosas que nos han estado diciendo es haga labor pastoral. ¿En qué sentido? En que vaya, por ejemplo, a veces los estudiantes, le voy a poner un caso. Yo, por ejemplo, ahorita estoy dando griego, aparte de las presenciales, también lo estoy dando en virtual. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno de estos días habían puesto en virtual a los profesores que tengan a la alumna tal en virtual, hablen con ella y hagan alguna consideración porque acaba de tener un bebé. Entonces no va a ser aquello de que yo le voy a decir, mire, yo no sé cómo va a ser usted, pero yo quiero las tareas. Mire, si acaba de tener un bebé, hombre. Acaba de tener un bebé. O como por ejemplo me dijo en algún ciclo una vez un hermano, mire, me dice, a mi esposo se lo han llevado preso por el régimen de excepción. ¿Qué le voy a decir yo? Ah, no, mire, yo no sé cómo va a ser, pero yo la quiero en mi clase. No va. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nos han estado, digámosle así, motivando en ese aspecto, es la cuestión esa de que no solamente nos dediquemos a enseñar y ya, como que si el alumno no importara. No, si también, mire, la vez pasada, por ejemplo, tenía una alumna en la clase de la mañana, que en la de griego. La clase es a las 7 de la mañana. La clase es a las 7 de la mañana.
y ella me dice, yo tengo que salir a las 3 de la mañana de mi casa para llegar a tiempo. Pero salir a las 3 de la mañana significaba que tenía que levantarse como a la 1 a bañarse, a planchar los uniformes de los hijos, a dejarles la comida para salir a las 3 y llegar a las 6 al colegio de teología. ¿Y a qué hora llega a su casa? Le digo yo, a las 10 de la noche. ¿Y a qué hora duerme? ¿A qué hora duerme? Habían veces que se dormía en mi clase, pero le digo, cuando ella me explicó, no, dele, dele, ¿verdad? Entonces son situaciones en las que, por eso le comentaba a hermana María Lidia, que tal vez me reía no tanto porque considerara de que su opinión fuese algo de lo que hay que burlarse, sino todo lo contrario. Esa situación de que a veces el pastor puede no ser maestro, perdón, que el maestro puede no ser pastor, es un mal concepto. Es un mal concepto porque también el maestro, aunque digámosle así, aunque no tenga una iglesia a su cargo, también debe de hacer labor pastoral. También debe de hacer labor pastoral. Probablemente tal vez no la va a hacer igual como por ejemplo lo haría un pastor de una congregación, pero sí, sí debería de hacerlo. Sí debería de hacerlo. Y fíjese que eso aplicaría, por ejemplo, para cualquier otro tipo de líder, por ejemplo, de que tenga, digámosle así, un grupo de discipulado, que esté encargado de un ministerio. Supóngase, por ejemplo, que es alguien que, mire, fíjese que está encargado de escuela dominical, por ejemplo, que es el superintendente de escuela dominical, que es una de las cosas que esta persona debería de hacer. No meramente el hecho de ver de que el departamento funcione, sino que también hacer la función pastoral de ver de que tal vez a alguien le hace falta algo, tal vez alguien necesita oración o alguna situación así por el estilo, pues. Entonces, la verdad de que, claro, nosotros pensamos equivocadamente que el pastor y el maestro, nosotros equivocadamente pensamos que son excluyentes, pero vemos que Cristo es pastor y es maestro, que le indica que ambos ministerios son complementarios, que tal vez no lo vamos a desarrollar en el mismo nivel, pero sí. Dime, Miguel. Sí, sin embargo, el comentario de la hermana es 100%, tiene toda la razón, porque existe eso que se llama el síndrome del erudito, ¿no? Una persona que sabe mucho. Yo he conocido muchas personas que pues conocen mucho y hay de dos tipos, las que pueden explicar y las que no pueden, pero suponiendo que sí pueden explicar, pero es cierto, ese, ese corazón paterno, pastoral, eh, que dé la vida por las ovejas, que conozca las ovejas, que se interese por las ovejas, que combata a los lobos, eso no es de todos. Sí, pero Así sepan enseñar. y algunos inclusive hasta saben un gran montón, pero fíjate que yo a veces pienso una cosa y tal vez, digámosle así, que como que es una filosofada un poco muy mía, porque yo uno de estos días estaba viendo un hermano que a él en la iglesia donde él está, le han encargado a que enseñe el libro de Daniel. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ese día el pastor de esta iglesia pues lo puso al frente para que los hermanos lo conocieran, poner la clase a la orden, parece ser que la clase la tienen los días jueves o miércoles, una cosa así. Pero te digo, el tipo llegó con una cuestión de que les dice, ¿sabe usted explicar Daniel capítulo 12? ¿No? Ah, pues entonces necesita el curso. Híjole, yo me quedé viendo y digo, mire, este va a matar al paciente, este va a matar al paciente con ese estilo, pues. Claro, ¿por qué estamos haciendo esto? Precisamente con la idea que comprendamos que el saber mucho no quiere decir que digámosle así, que vamos a evitar la labor pastoral. Tristemente, y yo le doy la razón tanto a Miguel como a la hermana María Lidia, tristemente existe gente que sabe mucho, pero su conocimiento le sirve para hacer daño. Tristemente, eso no debería de suceder. Eso no debería de suceder. Y precisamente la idea de este estudio, ya va a ver por qué, la idea de este estudio es precisamente que cambiemos ese concepto, que aquella persona que sabe mucho debe de tener el suficiente, ¿cómo se le podría decir?
la suficiente sencillez para poder explicar a otras personas. Ahora, fíjense que hay otra situación también hablando acerca de esto de la enseñanza. Y por ejemplo, ¿cómo era uno de los métodos de enseñanza de Jesús? Mire, este pasaje, hermano Juan Castro, si nos lo puede leer, por favor, Lucas 11:1. Lucas 11:1. Aquí se va a dar cuenta de una cosa bien interesante. No sé si nos puede dar, hermano Juan Castro, o anda en tráfico todavía. Veamos. Si no, para ver quién más nos echa la mano por aquí. Aquí estoy yo, pastor. A ver, hágame el favor, hágame el favor. Lucas 11:1. Dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. mire lo importante que es este pasaje. Esta es la versión del Evangelio de Lucas sobre por qué Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y según el Evangelio de Lucas, Jesús se los enseñó porque uno de los discípulos lo vio orar. O sea, no es aquello de que, mire, siéntense que les voy a dar una plática, o les voy a dar un sermón acerca de la oración. Oración en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea tal, en el Nuevo Testamento es la palabra griega tal, no. Sino que dice la Escritura que lo que Jesús hizo fue orar. ¿Cómo habrá sido la oración que el discípulo se le quedó viendo y dijo, yo quiero aprender a hacer eso? Yo quiero aprender a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea de que estamos hablando que Jesús es maestro, pero Jesús es maestro no por ser un cerebrito que se sabe un montón de cosas de memoria, sino que porque vive lo que enseña. Es por eso de que ese paradigma, lamentablemente existe ese problema de que Miguel nos comentaba del síndrome del erudito, pero eso debe de cambiar. Eso debe de cambiar. Ahora, por eso vemos a Jesús, que ¿qué es lo que está haciendo? Él simplemente está orando. Probablemente ni se fijó que el discípulo estaba por ahí viéndolo, ¿va? Tal vez ni siquiera se fijó. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando él terminó de orar, no sé, el discípulo tal vez con un poco de emoción, con un poco de pena, le digo, es una escena que a mí de veras me inspira a pensar muchas cosas. Le dijo al Señor, enséñanos a orarle. Aquello de que se vio tan bonito eso que tú estabas haciendo, que yo quiero aprender. Yo quiero aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Notamos esa situación de que la enseñanza de Jesús no era tanto el repetir cosas, sino que la enseñanza de Jesús tenía mucho que ver con el ejemplo. Y si no, mire este caso, de Mateo 11:29. Hermana María Lidia, si lo lee, por favor. Mateo 11:29. Mire lo que dice. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vea, vea qué interesante que cuando el Señor pone el ejemplo de humildad, ¿qué dice? Aprended de mí. O sea, vean cómo yo lo hago. Ahí ahora, le digo, cuando yo estaba preparando este estudio, hasta cierto punto como me hice un poco la pregunta, ¿va? De que cuántos de nosotros podríamos decirle a la gente que nos escucha predicar, haga como yo hago. ¿Verdad? Claro, nosotros nos hemos ideado una zapada bien olímpica, ¿va? Nosotros decimos, no me mire a mí, mire a Cristo. Pero la verdad que las escrituras, bueno, el apóstol Pablo dice inclusive en 1 Corintios 11, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, estamos en esa situación de que nos dice la escritura, mire, ¿cómo enseñaba Jesús? Con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esas dos situaciones. ¿Por qué el discípulo quería aprender a orar? No porque Jesús les dio un estudio que hicieron una vigilia de que 7 ventajas de la oración efectiva, la oración de poder. No, no hizo eso. O a qué decir, les voy a prestar un libro para que lo lean, se lo comparten entre todos acerca de la oración eficaz. No, sino que lo único que sucedió fue que el discípulo lo vio orar.
Y con eso, el discípulo se sintió motivado a decir, yo quiero aprender. Y mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso, en Juan 13:14. En Juan 13:14, déjenme ver quién está por acá. Hermano Jorge, si alcanza a leer para que nos ayude en Juan 13:14, en la lectura. Dice R. Jorge, si nos ayuda en la lectura del pasaje, si lo alcanza a ver. Juan 13:14. Hola. Hola, hola. Bueno, si no, aquí se lo voy a leer. Mire lo que dice, Juan 13:14. Dice, pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Entonces, vea qué es lo que sucede en esto. Que una de las formas en las que Jesús enseñaba era precisamente con el ejemplo. Y tan es así de que, por ejemplo, dice Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y mire lo que dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, parte de la forma en la que Jesús enseñaba tenía que ver con el ejemplo. Ya ve que, por ejemplo, está esa frase que dice que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Yo le aseguro que hay muchas cosas que nosotros decimos, e inclusive hay ciertos temas que los vamos a predicar mejor si nosotros los vivimos. Los vamos a poder predicar con una autoridad que no va a ser igual porque mire, a veces cuando alguien va a predicar ocurre esto, que dicen, no tiene un libro que me preste que hable acerca de tal cosa, ¿verdad? Mire, fíjese que quiero predicar acerca del ayuno y no tiene un libro que me preste que habla acerca del ayuno. Claro, libros hay un gran montón, pero la pregunta es, mire, ¿y yo he ayunado? ¿De cómo es eso? Entonces, más que cualquier libro que nosotros pudiéramos tener, mire, présteme un libro acerca de la oración eficaz. Libros de esos hay un gran montón. Y es muy bueno leerlos y son libros muy edificantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Más que la lectura, una de las cosas que es bien importante es la cuestión del ejemplo. Ahora, fíjese que hay otra situación que vamos a ver, por ejemplo, acerca de los métodos utilizados por Jesús. Y fíjese que entre los métodos utilizados por Jesús está esto que dice Mateo 13:3. Hermano Mario, si nos lo puede leer, por favor. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Correcto. Fíjese que en eso que el hermano Mario nos acaba de leer hay algunas situaciones bien importantes y que nosotros podemos entender de los métodos de enseñanza de Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, ¿de qué nos habla? Nos habla acerca del reino de los cielos. Nos habla acerca del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús ocupó una parábola para explicar lo del reino de los cielos? Porque lo que Jesús estaba haciendo era partir de lo conocido para llegar a lo desconocido. Y este es un método de enseñanza. ¿Qué es lo conocido? ¿Cómo hace una persona para sembrar? ¿Qué es lo desconocido? El reino de los cielos. Entonces, lo que la gente conoce me va a servir para yo llevarlo a lo que no conoce. Esa es una de las primeras cosas que nosotros vemos sobre por qué Jesús ocupaba las parábolas. Claro, si él se ponía a hablar acerca de que, mire, que el reino de los cielos, a explicarlo así, digámosle así el concepto, lo más seguro es que a mucha gente le hubiera costado entenderlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Con una parábola le iba a ser más fácil. Con una parábola le iba a ser más fácil. Entonces, ¿qué es una de las cosas que tenían las parábolas? Que servían para partir de lo conocido para llegar a lo desconocido. Esa es una cosa. Esa es una cosa. La otra situación que tenían las parábolas era esto. Si usted se fija bien, las parábolas son imágenes. Las parábolas son imágenes. Yo le aseguro que para usted y para cualquiera, es más fácil aprenderse una imagen que un concepto. Es más fácil. Bueno, de hecho, inclusive yo leí un artículo uno de estos días que decía sobre qué es la ventaja que tienen los caricaturistas.
De que vaya, por ejemplo, ya ve que está este Alecus, el que sale en el diario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para escribir un editorial, el mínimo, o digámosle así, el formato que ellos piden es un artículo de 590 palabras. Eso es lo que tiene que tener un artículo para un editorial. Pero uno de estos días alguien estaba explicando, mire, dice, lo que yo necesito 590 palabras para explicarlo, Alecus lo hace con un dibujo. ¿Verdad? Yo tengo que hacer micos y pericos para explicar algo que Alecus lo hace solo con un dibujo. Entonces, ¿qué hace Jesús? En lugar de ponerse a explicarse, en lugar de ponerse a explicar conceptos, en lugar de poner a decir una serie de situaciones, ¿qué hace? Le da una imagen. ¿Cuál es la imagen? El sembrador salió a sembrar. Ah, mire, eso yo sí lo puedo entender. Eso yo sí lo puedo entender. Entonces, ¿qué tenían de especial las parábolas? Primero decimos partir de lo conocido para llegar a lo desconocido. La segunda situación es de que las parábolas tenían como finalidad el hecho de que Jesús enseñaba a través de imágenes. ¿Por qué? Porque si usted ve bien, las parábolas son imágenes. Que por ejemplo, ¿qué hombre hay de vosotros que si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y va a buscar la que se perdió? Y cuando la encuentra, la agarra y la pone sobre sus hombros y la lleva para su casa y gozoso le dice a sus amigos, esta oveja que había perdido la he encontrado. Usted se fija que el concepto está claro. ¿Qué utilizó, qué utilizó Jesús para explicarlo? ¿Qué utilizó Jesús para explicarlo? Una imagen, una imagen. También otra cosa que tenían las parábolas es lo siguiente. Que vaya, por ejemplo, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. En lugar de ponerse a dar un montón de teoría, ¿quién no se iba a sentir identificado como un hijo rebelde que se va de la casa? Entonces, Sí, los dos estaban buenos. ¿Alguien no puede silenciar, por favor? Hola, hola. Entonces le decía que es una de las cosas que tiene de especial las parábolas. La gente se sentía identificada. ¿Por qué? Porque como les hablaba de sembradores, les hablaba de mercaderes, más de alguien decía, yo soy sembrador. O más de alguien decía, yo soy mercader. O más de alguien decía, mire, yo soy una mujer que echa levadura en harina, yo hago pan. Entonces, ¿qué era precisamente una de las cuestiones que tenían las parábolas? La cuestión esa de que la gente sentía que el mensaje era para ellos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí antes de seguir. Me he dado a entender en esto en esta situación que acabamos de ver respecto de las parábolas, o alguien quisiera hacer un comentario al respecto. Veamos. Fíjese esas tres cosas. Partir de lo conocido a lo desconocido era una forma de predicar con imágenes y era una forma de hacerle sentir a las personas que el mensaje tenía relación con ellos. Dime, Miguel. En el resto del Nuevo Testamento, me refiero a los escritos de los apóstoles, se ve que la figura de la metáfora ellos la utilizan, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en la carta de Santiago que dice que el rico pasa como la flor, o aquella imagen de Sara y Agar del En el apóstol libro de Pablo, Gálatas. exactamente. Pero se ve que ellos no retomaron ese método de las parábolas. ¿A qué se deberá esto? Fíjate de que en parte una de las razones podría ser porque acordate de que Jesús predicaba a público, mientras que los apóstoles, ¿qué era lo que sucedía? Iba escrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? A la iglesia o al destinatario, ¿qué era lo que sucedía? Le llegaba la carta. Entonces, para ellos como que era más fácil de que, mire, yo no entendí bien esto, lo puedo releer. Mientras que en el caso de Jesús, ¿qué era lo que sucedía? Como lo que hacía era reunir públicos, que 5,000 y cantidades así. Entonces, ¿qué era lo que él tenía que hacer? Tenía que buscar una manera de que esa gente que lo iba a escuchar una sola vez, le quedase grabada la imagen. Entonces, por esa razón es de que Jesús viene y hace esta situación de decir, mire, yo se lo voy a explicar con una parábola. Ahora, el otro asunto que también es importante y que hay que mencionarlo,
que prácticamente lo que hacen el resto de escritos del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hacen? Es es retomar las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús y ¿qué? Aplicarlas, desarrollarlas. O sea, prácticamente ellos no es que agregaron algo nuevo, sino que simplemente a lo que Jesús ya había hecho, ¿qué es lo que hace? Lo que ellos hacen es desarrollarlo. Entonces, como Jesús predicaba a públicos masivos, tenía que ocupar eso de las parábolas y tenía que ocupar imágenes. Mientras que en el caso de los apóstoles, como iba el escrito, y todavía está esa situación de que Pablo dice en Colosenses, esa carta, dice, se la prestan a los laodicenses y la de los laodicenses que se la presten a ustedes. Entonces existía la ventaja esa de que como iba escrito, era más fácil para la cuestión de la memoria. Luego también hay otra situación que es bien interesante. Miren, esto de los métodos de enseñanza. Uno de los métodos de enseñanza que Jesús usaba mucho era la repetición. ¿A qué me refiero con esto? Y ponga atención a lo que le voy a decir. ¿Por qué Jesús ocupaba el método de la repetición? Porque, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, la frase el reino de los cielos aparece 7 veces. El reino de los cielos es como un mercader que buscaba buenas perlas. El reino de los cielos es como aquella mujer que echa levadura en 2 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a aquel hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo dice, quiero ver, lo dice 7 veces, tal vez así para que se vea. Lo dice 7 veces. ¿Por qué lo dice 7 veces? La repetición. La repetición. Ahora, vea de que qué es lo que sucede. Yo soy sembrador, lo voy a entender por el lado del sembrador. Yo soy una mujer que trabajo haciendo pan, lo voy a entender por el lado de la mujer que trabaja haciendo pan. Yo soy una persona que trabaja, que soy mercader y que ando buscando buenas perlas, lo voy a entender por el lado del mercader. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted saca la cuenta y en Mateo 13, ¿qué hace Jesús? 7 veces dice el reino de los cielos, el reino de los cielos. Es como para decir, mire, si ya si no entienden, ya no sé qué hacer, va, tal vez llevarlos chineados, no sé, no sé de qué manera. Entonces vemos esa situación precisamente que uno de los métodos que Jesús ocupaba era la repetición. Y el otro pasaje donde también se ve eso es en Mateo 23. En Mateo 23, Jesús 7 veces les dice a los escribas y fariseos, hipócritas. O sea, si usted se quiere echar ese bosquejo de Mateo 23, es más, alguien en algún momento le había puesto el perfecto hipócrita, ¿verdad? Por aquello de que 7 es el número que en Apocalipsis se estila que es el número de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace Jesús? Repetir. Claro, pero estamos hablando que si usted ve ambos casos, tanto Mateo 13 como Mateo 23, ¿qué eran? Eran predicaciones masivas. Eran predicaciones masivas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Repetir. Por aquello de que muchas veces, y es una cosa que está probada, que cuando uno escucha un discurso en un auditorio muy grande, en una hora uno va a haber olvidado el 20% de lo que escuchó. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? En lugar de dar un discurso largo, ¿qué hace? Lo mismo lo dice 7 veces. Entonces ahí sí, mire, y tan es así, y fíjese que hablando acerca de los fariseos, Jesús hace, siempre hablando acerca de los métodos de enseñanza, mire lo que ocurre en este caso. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y mire la observación que hace Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. O sea, la enseñanza de los fariseos, si lo vemos desde el punto de vista doctrinal, estaba correcta. Si lo vemos desde el punto de vista de la práctica, ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Y es por eso que viene el Señor y dice, no, dice, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, por eso vemos esa situación de que el Señor 7 veces les llama hipócritas a los fariseos, ¿no? Así como 7 veces en Mateo 13 se habla acerca del reino de los cielos. Fíjense que también hay otro método muy interesante que ocupaba el Señor y es la discusión.
la discusión y se va a dar cuenta por qué. Se va a dar cuenta por qué. Veamos, hermano Hernán, si nos puede leer Marcos 10:2, por favor. Marcos 10:2. Con todo gusto, pastor. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Correcto. Vea qué es lo que sucede. En este caso, ¿qué es lo que se va a generar? Se va a generar una discusión. Y hay una situación bien importante, y le voy a decir una cosa que tiene que ver con la cuestión de ser maestro. A veces hay quienes cometemos el error que cuando nos hacen una pregunta que nosotros no sabemos, decimos, hermano, confórmese con que Cristo lo ha salvado y que su alma va al cielo. No, mire, pero la gente tiene preguntas muy legítimas. La gente tiene preguntas muy legítimas. Ahora, ¿por qué era una de las cosas por las cuales Jesús tenía autoridad en su enseñanza? Porque él no tenía miedo a contestar las preguntas. Él no tenía miedo a contestar las preguntas. Y la ventaja es de que cuando uno sabe, uno puede contestar las preguntas. Y bueno, y mire todavía este caso que es bien interesante. Hermana María Lidia, si nos puede leer Primera de Pedro 3:15, por favor. Primera de Pedro 3:15. Mire lo que dice. Primera de Pedro 3:15. ¿Será que no está por ahí? Quiero ver. ¿Pero leo yo? Ok, sí, me hace el favor. Ok. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Correcto. Entonces vea que una de las cosas que, por ejemplo, un maestro que se precie de serlo, no debe tener miedo a que la gente le pregunte. Porque precisamente una de las cosas que va a reforzar su calidad de maestro es el que usted pueda contestar. Y ya le voy a explicar qué hizo Jesús con el famoso dilema, mire, ¿y qué pasa cuando lo que me preguntan yo no lo sé? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Está esa situación y mire, por ejemplo, lo que dice Marcos 13:32. Pero, aquí está lo que le quiero mencionar. Mire lo que dice. ¿Qué pasa cuando a usted le preguntan algo que no sabe? Mire la respuesta, la respuesta que da el Señor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, yo quiero llamar su atención a lo siguiente. Es cierto de que en este momento Jesús ignora la fecha de su venida precisamente por la cuestión esa de las dos naturalezas, ¿no? Eso que se ve en doctrinas bíblicas de que Cristo es un ser teantrópico, que es 100% Dios y 100% hombre. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero fíjese que desde el punto de vista enseñanza nos deja una situación bien importante y a mí uno de mis profesores de teología me lo decía. Aprenda a decir no sé. Si a usted le preguntan algo y no lo sabe, sea honesto y diga que no lo sabe. Pero no invente. Y de una respuesta que va a ser mejor que inventar. La respuesta es, mire hermano, no lo sé, pero déjeme averiguarlo. ¿Verdad? No lo sé, pero déjeme averiguarlo. Porque le digo, si hay una de las cosas que va a dar, que digámosle así, que va a levantar su calidad de maestro, es el hecho que usted, cuando usted no sabe algo, sea honesto en decir, no, mire hermano, fíjese que, perdóneme, pero no lo sé, no lo sé. Pero si me deja averiguarlo, yo le puedo tener una respuesta para otra ocasión. Entonces, por eso, vea esa situación de que, porque a veces hay quienes le tienen miedo a la discusión en el sentido de decir, ¿y si me preguntan algo que yo no sé? Y bueno, y si usted ve que Jesús, por ejemplo, contestaba unas preguntas que eran pero re malcriadas en el sentido que iban con mala intención, unas preguntas en algunos casos hasta idiotas, pero ¿qué era lo que hacía Jesús? Por muy locas que fueran las preguntas, las contestaba. Utilizaba diferentes herramientas, ¿verdad? Utilizaba diferentes herramientas, pero vamos al hecho que no tenía miedo que le preguntaran. Y una de las cosas que nosotros no debemos de tener miedo es que la gente nos pregunte.
Porque muchas veces el problema es de que nosotros queremos solo hablar, hablar, hablar y hablar. Y cuando la gente quiere preguntar, no, hermano, créalo por fe. Hombre. No, hombre, no es así. No es así. Se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Bueno, inclusive fíjense que yo estaba leyendo un día de esto, es una situación bien interesante, porque hay mucha gente que cuando se va haciendo grandecito, así como yo, hay mucha gente que cuando se va haciendo grandecito para que su mente le trabaje bien, se pone a hacer sopas de letras, lo cual no es malo, lo cual no es malo. Pero yo estaba escuchando una mejor alternativa, y son estas dos. La primera, métase a un grupo de discusión, porque el meterse a un grupo de discusión lo va a obligar a que usted esté con las pilas puestas, ¿va? Y la otra, hágase consultor. Hágase consultor por la misma situación, ¿va? De que más de alguien le va a decir, mire, ¿cómo se hace este y este problema bajo estas y estas circunstancias? Entonces, si usted no se acuerda, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que ir a desempolvar para poder dar la respuesta. Entonces, por eso es de que dicen que una de las formas en las que uno puede mantener, mantener la mente ágil, una es meterse a un grupo de discusión y la otra es hacerse consultor. ¿Pero por qué? Porque la discusión es una manera de aprender. Por eso es que usted ve, por ejemplo, de que qué es lo que sucede. Está el caso cuando le dicen al Señor, mira, Señor, ¿debemos de dar impuestos al César o no? Y el Señor, ¿qué es lo que les dice? Ustedes, ¿por qué me tientan? O sea, él sabía de que la pregunta llevaba mala intención. Tráigame una moneda. Le llevaron la moneda. ¿De quién es la imagen? De César. Ah, pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se imagina usted el respeto que infundió en la gente que le escuchaba, el saber de que él tenía una respuesta? Entonces, no le tenga miedo a la discusión. No le tenga miedo a la discusión. Es más, en algunos casos, si es posible, búsquese algún alero con el cual discutir de algo. Se va a dar cuenta de que eso le va a agilizar la mente como no tiene idea. Eso le va a agilizar la mente como no tiene idea. Y fíjese que también hay otra situación. Bueno, hay otra situación, bueno, sobre esta cuestión de las discusiones. Hay un libro que se llama El Sermón Eficaz, donde ahí explica, por ejemplo, algunos de los métodos que Jesús utilizaba en la argumentación. Y, por ejemplo, hay uno de los que menciona que se llama la reducción al absurdo. La reducción al absurdo. Y la reducción al absurdo a lo que significa es, por ejemplo, cuando a Jesús le dicen, es que vos le dicen ellos, echás a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Qué hace Jesús? Hace la reducción al absurdo. ¿Satanás echando fuera a Satanás? Una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los métodos de argumentación de Jesús, le diré, también esa es otra manera de que usted quiere aprender a discutir, vea cómo discutía Jesús. Le digo, ahí se aprende, pero un gran montón. Se aprende, pero un gran montón. Bueno, vamos a dar este espacio precisamente para que si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión sobre lo que acabamos de decir, pues ahorita está la mesa servida para que usted nos pueda comentar algo o preguntar algo de lo que hemos estado hablando. Así que damos la oportunidad. Veamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos estado diciendo? Hola. Pastor, creería que, así como usted comenta, de lo que Jesús, uno de los métodos que utilizaba era la discusión, creo que uno de los más marcados, si no me equivoco, es cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿verdad? Y le hicieron la pregunta maliciosa que qué debían hacer, si apedrearla o no. Creo que esa era una trampa, si no mal recuerdo, mal entiendo, es que él como que lo quisieron acorralar, pues, en cuanto a su No, respuesta. Si él decía que sí. Es que Perdón. vaya, si él decía que sí, bueno, y no que vos hablas acerca del amor de Dios. Y si él decía que no, entonces te estás oponiendo a la ley de Moisés. La pregunta era totalmente maliciosa. Pero lo que a estos cerebritos no se les ocurrió era el hecho de que Jesús tenía un plan C. Y el plan C, ¿qué era? El que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, y ahí ya todos después empezaron, seguro mandé a alguien con la piedra en la mano y yo, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Va?
¿Yo qué estoy haciendo con esto si yo estoy peor, va? Entonces, vea usted que una de las cosas que ocurría en el ministerio de Jesús, o imagínese ese otro pasaje, ese otro pasaje cuando es ¿cómo se llama? La pregunta sobre la resurrección. ¿A cuántos fariseos han de haber hecho sudar los saduceos con esa pregunta de la mujer que había sido esposa de los 7 hermanos? Y todavía le dicen al Señor, bueno, Señor, le dice, ¿y en la resurrección de quién va a ser mujer? Porque todos la tuvieron. Era como para decirles, sí, y no que ustedes no creen en la resurrección. Ahora, claro, ya ve que la pregunta, por muy absurda que era, ¿qué hace el Señor? Responderla. Responderla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le voy a comentar una cosa. Fíjese que la iglesia, por ejemplo, el tabernáculo, cuando comenzó, ahí en la Sultana, sabe que los días miércoles la gente podía hacer preguntas, se ponía de pie y hacía las preguntas en pleno culto. Y viera qué interesante se ponía. Y de hecho, ¿qué era lo que sucedía? La gente iba el siguiente miércoles porque tal vez el tema quedaba inconcluso y querían saber cuál era la solución que el pastor iba a dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que le digo, claro, es cierto de que hacer eso implica preparación, pero no le tenga miedo, hágalo. Se va a dar cuenta que para usted y para su congregación, no, hombre, eso va a ser fabuloso. Eso va a ser fabuloso. Veamos alguna otra pregunta o algún comentario al respecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre esto que hemos estado hablando? Hola. No, pastor, de hecho la pregunta cuando le preguntaron al Señor de que cuándo iba a volver a venir, que él contestó que ni los ángeles, ni nadie, ni él lo sabía. Pues yo digo que él sí lo sabía, pues lo que pasa es que tampoco no quiso decirlo, pues, pero En su divinidad sí, pero en su humanidad no. Pero fíjese que inclusive ahí se da una situación de que en Hechos, en el capítulo 1, le vuelven a hacer la pregunta. Le vuelven a hacer la pregunta. ¿Y qué es lo que les dice? No os toca, bueno, primero les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero mire lo que les dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, evangelicemos al mundo y después hablemos de la venida del Señor. O sea que sí se las dijo. O sea que sí se las dijo. Tal vez no como ellos lo hubieran querido escuchar, ¿va? Porque ellos lo que hubieran querido escuchar es ¿en qué año va a ser? Esa tal vez es la que ellos hubieran querido escuchar, ¿va? Pero Jesús, ¿qué les dice? Evangelicemos la tierra y después hablamos. O sea que en parte sí lo sabía. En parte sí lo sabía. Veamos, otra pregunta más. ¿Otra pregunta más? ¿Alguna opinión sobre todo esto que hemos estado hablando acerca de el método de enseñanza de Jesús? ¿Alguna pregunta antes de comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Pastor, A ver, el hermano Mario primero y no sé quién habló después para que después del hermano Mario pueda expresar su opinión. Dígame. Mario. Ok, escuché también mencionar un versículo en Deuteronomio 29:29, donde a un predicador le hacían como cierta pregunta y él decía, no sé en realidad si es porque no sabía la respuesta o porque realmente hay cosas que no tienen respuesta y que como lo dice ese versículo, es que los misterios de Dios, pues estoy parafraseando, como que corresponden solamente a Dios, ¿verdad? Y a nosotros, pues lo que nos corresponde o lo que nos ha sido revelado es lo que está en la palabra de Dios. ¿Ese versículo tiene validez en un caso así? Fíjese de que en parte sí, pero le voy a decir tal vez hasta dónde. Le voy a decir tal vez hasta dónde. Porque vaya, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué cosa, por ejemplo, nosotros no sabemos? El día de nuestra muerte. No lo sabemos. No sabemos cuándo va a ser el día de la venida del Señor. Pero fíjese que el libro de Proverbios hay una expresión en Proverbios bien interesante que dice, honra de Dios es encubrir el asunto y honra del rey es escudriñarlo. ¿Sabe? Hay ciertas cosas en la Biblia sobre las que es bien bonito meterle el seso, como por ejemplo, la tentación, toda la tragedia que sufrió Job. Mire, eso, métase en un grupo de discusión que esté dispuesto a meterle el diente a eso.
le aseguro que todos van a aprender de una manera fabulosa. No aquello de que, no, es que es misterio. No, es que el libro está ahí precisamente para que lo escudriñemos. ¿Verdad? O por ejemplo, digamos ¿qué otra cosa podría ser motivo de discusión por decirle algo? El rey David, por ejemplo. Y ahí puede elegir algún tema que le llame la atención, que su pecado con Betsabé, que la forma en la que trataba a sus hijos. Ahí hay un montón de cosas que le digo. Yo le aseguro que va a aprender mucho más si se mete a un grupo de discusión que quiera meterle el diente a eso, de que solo leerlo en un libro. Claro, lo va a aprender, ¿va? Porque quienes son autodidactas y toda la cosa. Pero uno aprende más cuando discute. Uno aprende más cuando discute. ¿Por qué razón? Porque para empezar, uno quiere escuchar el argumento del otro y para ver si lo puede rebatir. Entonces el discutir, vaya, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que estamos afilando el lápiz. Estamos afilando el lápiz. Ya ve, por ejemplo, la discusión que teníamos al principio sobre si por qué a veces los maestros no son pastores porque están muy encerrados en su conocimiento. Ya hemos visto un punto de vista que seguramente ustedes lo considerarán y verán de qué manera puede o no ser aplicable a sus situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La discusión, le diré, ayuda muchísimo. A veces el problema es de que, vaya, hay ciertas cosas que definitivamente están dentro de la soberana voluntad de Dios. Hay otras que no. Hay otras que no. Y a veces lo que sucede con esas otras cosas que no, a veces todo el mundo le quiere echar la culpa de Deuteronomio 29 como una forma de decir, mire, fíjense que eso yo no lo he estudiado y no lo sé. Pero como no quiere decir que no sabe, le echa la culpa de Deuteronomio 29. Y ahí en eso sí yo no estoy de acuerdo. Porque hay ciertas cosas que sí, hay ciertas cosas que tienen respuesta. Hay ciertas cosas que tienen respuesta. Lo que hay que hacer es averiguar, pero tienen respuesta. Veamos la última pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana. ¿Todos estamos bien entonces hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno. Déjenme comentarles entonces cuál va a ser el tema de la próxima semana. Es mire, se va a llamar el creyente y la prosperidad. Ese es el tema que vamos a ver, el creyente y la prosperidad. Por aquello de que a veces ya ve que está esa famosa situación de que pare de sufrir, va, y cosas así por el estilo. Pues la próxima semana, o por ejemplo, así como dicen algunos de que nosotros no tenemos que orar a Dios, porque según el libro de Efesios nosotros ya estamos bendecidos, así que no tenemos por qué orarle a Dios. Así que la próxima semana, ese va a ser el tema que vamos a tener el miércoles a las 7, el creyente y la prosperidad. Ese va a ser el tema. Así que no me queda más pues que agradecerle su presencia. Le vamos a pedir a nuestro hermano Hernán si nos dirige en oración para poder terminar. Hermano Hernán, por favor. Gracias, pastor, por la enseñanza. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida que nos has dado, Señor. Perdona nuestras faltas, papito Dios. Gracias por una enseñanza más que nos has permitido aprender. Gracias por la sabiduría, Señor, que nos estamos adquiriendo. Una enseñanza que los maestros nos dan, Señor. Bendice a cada uno de nuestros compañeros, Señor. A cada uno de los hogares representados, papito Dios. Provee al que no tiene, Señor, que cada uno disfrute de su alimento. De un buen descanso, Señor, para poder mañana seguir en la siguiente materia que es el día de mañana. Daniel, Señor, en el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias, papito Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Muchas gracias por su participación y les invitamos para la próxima. Así que pasen muy buena noche. Gracias, Buenas noches, pastor. bendiciones. Bendiciones. Feliz noche. Igualmente, gracias. Bendiciones para Ya le mandé todos. la tarea, pastor. La Bueno, recibió. yo lo reviso. Que descansen. Bueno.